Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El malestar de los necios y envidiosos está en no lograr que las acciones de bien se apaguen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular la edad exacta de una persona en años vividos. Se plantea la solución en un programa de 55 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Damos la función ejecutar líneas 17 a 39. Esta función recibe como parámetro un string llamado fn y fa, o sea, la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces, recuerde que no será simplemente restar los años, ya que la edad exacta depende de si cumplió o no años en el actual año. Para eso entonces vamos a tomar el día, el mes y el año de la fecha de nacimiento y el día actual, mes actual y año actual del año o la fecha actual. Entonces el día de nacimiento se obtiene simplemente extrayendo los caracteres de 0 a 2 de la fecha o de fn, que es la fecha de nacimiento. Recuerde que el formato es día, mes y año. Para el mes entonces serán de 3 a 5 los caracteres que hay que extraer o subtraer de esta cadena fn, y para el año simplemente se extrae de 6 a 4, o sea, se extrae 4 caracteres desde la posición 6 y se convierte a entero. Observe entonces que la clase fn es un objeto un putero de la clase NSString. Invoca al método substring_with_range, que sustrae una cadena a través del método NSMakeRange, y a esta cadena extraída se le convierte a entero y se asigna a unas variables de tipo entero, que son día, mes y año. Lo mismo se hace con el día, el mes y el año actual, solo que se usa la subcadena o la cadena FA, que es la fecha actual. También se sustrae usando el método MSMakeRange los caracteres y se convierten a enteros llevándolos a las variables día, mes y año actual. Entonces, para determinar ahora sí la fecha o los años exactos de esa persona, vamos a hallar la resta del año, línea 29, que será el año actual menos el año de nacimiento. También hallamos la resta del mes, restando los meses actual con el de nacimiento. Y simplemente entonces usamos líneas 31 a 36, sentencias condicionales anidadas. Si la resta del mes es negativa, en ese caso línea 32 al resta del año le asigna resta del año menos 1. Quiere decir que todavía no ha cumplido años, ¿sí? Si la resta del mes es 0, entonces resta día es positivo, es porque tampoco ha cumplido años. A pesar de que está en el mes de cumpleaños, todavía no ha cumplido años y la resta del día es mayor a 0. Por eso a la resta de año le resta 1. Y si no ingresó a ninguna de estas condicionales, es porque ya pasó la fecha de nacimiento, ya cumplió años, por eso resta años simplemente se imprimirá. Le invitamos a visitar la tutoría Edad Exacta en Años en TurboC. Allí se explica más detalladamente entonces este programa. Bueno, aquí vemos un programa orientado a objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. En la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz línea 6 a 9, aquí va entre las directivas @interface, @end, aquí se da nombre a la clase como edad en años, luego se hace referencia a la clase NSObject y se declaran los atributos de esta clase. Aquí declaramos los atributos que son usados en la función ejecutar.
Recuerde que los atributos son variables generales o de instancia que pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces, ya declarados los atributos, declaremos ahora los comportamientos o funciones. Eso lo hacemos en la línea 8. Entonces, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función con guión para métodos de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y separados con 2 puntos. Entonces vemos los parámetros que recibe. De ese modo, entonces, ya tenemos declarado el comportamiento función ejecutar. Vamos a ver la implementación, líneas 11 a 40, estaba entre las directivas @implementation @end. Aquí damos nombre a esta clase, o mejor, se importa la interfaz para poder programar una función. Esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación, líneas 12 a 16, vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase edad en años. O sea, esto lo vemos en la línea 51. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. No es necesario, ya que los atributos que declaramos en la interfaz se inicializan en la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase edad en años. Para usar esta clase en otros archivos se podrá entonces programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar toda la clase en los distintos archivos. Vamos a usar esta clase, para eso creamos un puntero. Entonces eso lo vamos a hacer en el main, líneas 42 a 55. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 44, se declaran 2 vectores de tipo char, llamados fecha de nacimiento y fecha actual. En la línea 45 se indica al usuario que ingrese la fecha de nacimiento en formato día, mes, año. Se recibe la fecha de nacimiento, se recibe la fecha actual y luego se crea entonces un puntero fn de la clase NSString, o sea un string, y vemos que lo que se hace es llevar a este fn la fecha de nacimiento que se recibió por teclado. Y entonces la fecha actual también recibe la fecha actual que se recibió por teclado. Se convierte la fecha actual, que es un array, a tipo entonces NSString. Y entonces en la línea 51 creamos un puntero llamado bj de la clase de años. Para usar esa clase debemos hacer que el puntero apunte a un objeto de esta clase, por eso lo instanciamos. Entonces se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica a la clase de años, y luego al constructor init. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase edad en años, y obj apuntará a este objeto. Ya simplemente en línea 52 será invocar la función ejecutar, entre corchetes se nombra el puntero, la función y los parámetros de entrada. Entonces recibe fn y fa, los parámetros van separados con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable, pero en este caso, como se van a pasar, simplemente será el nombre de la variable. Estos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Con esto el compilador irá de la línea 52 a la línea 17 y mostrará el resultado, o sea la edad en años. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la edad exacta en años. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook